Nunca fui una persona supersticiosa. No creía en historias de fantasmas, ni en malos lugares, ni en energías extrañas. Para mí, el miedo siempre tuvo una explicación lógica. Eso cambió el otoño en que visité a Álvaro y yo crecimos juntos en un barrio común, de esos donde las casas se parecen demasiado y la vida parece repetirse. A los 17 años, su familia se mudó a una zona rural del norte de Castilla, cerca de un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía bien marcado en los mapas. Aún así, nunca perdimos contacto. Mensajes, llamadas, visitas ocasionales. Éramos como hermanos en su familia. Era gente de campo, rudos, directos, de manos ásperas y silencios largos. Su padre, don Julián, tenía tierras, ganado y una calma inquietante, como la de alguien que ha visto cosas que prefiere no contar. Siempre me recibieron bien. Demasiado bien. Tenía 19 años cuando decidí pasar un fin de semana allí. Estaba en la universidad, agotado, con la cabeza llena de ruido. Necesitaba escapar. Álvaro trabajaba con su padre y conocía cada camino de tierra, cada sendero perdido entre campos infinitos. Ese fin de semana, su madre y su hermana estaban fuera. Solo estaríamos Álvaro, su padre. Silencio. El viaje duró casi 5 horas. A medida que avanzaba, la señal del teléfono se debilitaba, las carreteras se estrechaban y el paisaje se volvía inquietantemente vacío. Campos interminables de maíz seco, molinos oxidados, granjas abandonadas. Para llegar a su casa, había que tomar un desvío de grava, casi invisible, que se internaba entre los cultivos como una herida abierta en la tierra. Cuando el sol ya estaba bajando. Álvaro y su padre estaban sentados atrás, bebiendo cerveza sin decir mucho. Me saludaron con sonrisas cansadas. El aire olía a tierra húmeda y humo viejo. Después de cenar, don Julián se fue a visitar a un vecino. Nos dejó solos. Hay algo que quiero enseñarte, me dijo Álvaro, con una sonrisa que no le conocía. Pero tiene que ser ahora. Tomamos mi camioneta y nos metimos por caminos que nunca había visto. Senderos apenas marcados, árboles torcidos, zanjas profundas. La luz se filtraba mal entre las ramas. Cuando empezó a oscurecer, salimos del bosque hacia una carretera secundaria. Fue entonces cuando la vimos a un costado del camino, rodeada por un mar de maíz negro y seco. Se levantaba una estructura vieja, de piedra agrietada, con ventanas altas y puntiagudas. Una capilla, o lo que quedaba de ella. No había cruces visibles. No había señales. Solo paredes rotas y una presencia pesada que se sentía incluso desde el coche. Paso por aquí desde niño, dijo Álvaro. Nunca nadie habla de ese lugar. No entramos. Aún no volvimos a la casa cuando ya era de noche. Álvaro sacó 2 bicicletas viejas del cobertizo, linternas potentes, una mochila con alcohol barato y una sonrisa nerviosa. Será rápido, dijo. Solo mirar. Pedaleamos durante 20 minutos bajo un cielo sin luna. El maíz nos rodeaba como un laberinto vivo. Las hojas secas susurraban con cada ráfaga de viento, aunque a veces el viento parecía detenerse por completo. Escondimos las bicicletas dentro del campo, lejos del camino. No queríamos luces ni ruido. La capilla se alzaba frente a nosotros, más grande de lo que recordábamos. A las ventanas parecían ojos. Nos acercamos a una de ellas. Estaba demasiado oscuro para ver algo dentro. Encendí la linterna. Los bancos estaban alineados y en uno de ellos había alguien sentado, en una silueta encorvada, cabeza baja, espalda. No se movía. Debe ser un maniquí, susurró Álvaro. Aunque su voz temblaba, yo no respondí. Fuimos hacia la puerta principal. Estaba sellada con tablones viejos, pero alguien los había movido antes. Algo no encajaba. Volvimos a la ventana lateral, la que daba mejor ángulo. Encendí la linterna. Otra vez el banco estaba vacío. Sentí un frío instantáneo recorrerme la espalda. No está, dije entonces. Lo vimos, justo al lado de la ventana. De pie, demasiado cerca, un hombre alto, demasiado delgado, con la cabeza ladeada, como si intentara entendernos. Sus ojos reflejaron la luz, pero no parpadeó. Corrimos. Nos metimos al maíz sin pensar. El campo nos tragó. Las hojas nos golpeaban la cara, las piernas, los brazos. Apagamos las linternas. Entonces escuchamos el sonido de algo arrastrándose entre los cultivos. Demasiado rápido, demasiado cerca. Silencio absoluto. Ni viento, ni insectos. Solo respiraciones.
¿Dónde dejamos las bicis?, susurró Álvaro. No pude responder. El maíz se abrió a pocos metros de nosotros. Alguien corría. Salimos del campo gritando, sin mirar atrás. Llegamos a la carretera jadeando, temblando. Nadie nos siguió en esa noche. El padre de Álvaro fue por nosotros. No preguntó mucho. Solo dijo algo que me heló la sangre. Ese lugar nunca estuvo solo. Al día siguiente volvimos. De día, con su escopeta, recuperamos las bicicletas. Todo parecía normal, hasta que miré hacia atrás en una de las ventanas de la capilla. Alguien nos observaba. Era él mismo. Cuando notó que lo vimos, sonrió y desapareció lentamente en la oscuridad del interior. Nos fuimos sin mirar atrás. Años después, el lugar fue demolido. Pero a veces, cuando manejo de noche por carreteras vacías, veo campos de maíz que se mueven sin viento y recuerdo esos ojos que no parpadeaban. No volvimos a hablar del tema esa noche. Álvaro fingía normalidad, pero lo conocía demasiado bien. Bebía agua como si tuviera la boca seca desde adentro, no por sed. Don Julián no dijo nada, solo cerró todas las ventanas, echó los cerrojos y dejó la escopeta apoyada contra la pared. Al alcance de la mano. Aquí no pasa nada, murmuró. Si nadie lo llama. No pregunté qué significaba eso. Creo que no quería saberlo. A las 2 de la madrugada. Me despertó un sonido que no pertenecía a la casa. No era un golpe, no era un animal, era Ann Rose, como si algo muy largo se arrastrara lentamente alrededor de la vivienda. Me asomé por la ventana. Los campos estaban inmóviles, demasiado inmóviles. Entonces lo vi entre 2 hileras de maíz. A unos 30 metros, había una silueta de pie. No se movió, no comí, simplemente estaba allí, inclinada, como si escuchara el suelo. Cuando quise despertar a Álvaro, escuché un susurro bajo la ventana. Ya los vi. No dormimos más. Al amanecer, don Julián tomó una decisión que todavía no entiendo si fue valentía o resignación. Si no cerramos esto hoy, dijo, no se va a cerrar nunca. Volvimos a la capilla. El camino parecía más largo que el día anterior. El maíz estaba más alto. Las hojas rozaban el camión, produciendo un sonido constante, como respiración colectiva. Cuando llegamos, la capilla ya no parecía abandonada. La puerta principal estaba abierta. Adentro olía a metal viejo y tierra húmeda. Había huellas recientes en el polvo, muchas, en demasiadas para una sola persona. Las bancas habían sido movidas formando un círculo imperfecto. En el centro, el suelo estaba removido, como si alguien hubiera estado cavando con las manos. Entonces, escuchamos. El canto no era un idioma, no era una melodía. Era un murmullo rítmico que venía desde abajo, desde la tierra misma. Detrás del altar encontramos la trampilla. Esta vez estaba completamente abierta. Bajamos. El sótano no figuraba en ninguna construcción normal. Las paredes no eran de piedra, sino de tierra compacta, reforzada con vigas viejas. Había símbolos tallados directamente en el barro. Algunos parecían recientes, otros muy antiguos. Al fondo había algo que me heló la sangre. Un círculo de cuerpos, no cadáveres completos, partes, ropa infantil, zapatos pequeños, restos, y en medio de todo, el hombre del maíz. De cerca era peor. Su piel estaba agrietada como corteza seca. Sus ojos eran demasiado claros, casi blancos. Sonreía como alguien que por fin ha sido comprendido. La tierra recuerda, dijo. Siempre recuerda. Detrás de él, el suelo se movió, no como un animal emergiendo, como si la tierra respirara. Algo empujaba desde abajo, deformando el suelo, creando una forma que no debía existir. Don Julián levantó la escopeta. No es un hombre, susurró. Nunca lo fue. Disparó. El tiro le arrancó medio rostro al sujeto. Pero no, Keo siguió hablando. Uno cuida el surco, dijo. Otro alimenta la raíz. El suelo se abrió no completamente, solo lo suficiente para que viéramos algo enorme, sin forma definida, con demasiados movimientos. Un sonido salió de allí, profundo, como un órgano enterrado bajo tierra. En la capilla empezó a crujir. Las paredes sangraban barro, el techo se agrietó. El hombre se dejó caer hacia atrás, voluntariamente, sonriendo mientras la tierra lo tragaba a jojora y a sabón. Alcanzó a decir, y eso basta. Corrimos en la escalera, se desmoronaba bajo nuestros pies. Salimos justo cuando el suelo del altar colapsó hacia adentro, tragándose el sótano, los símbolos, los restos.
Todo en la capilla se derrumbó sobre sí misma. En silencio, no hubo explosión. No hubo gritos, solo un silencio antinatural. Las autoridades llegaron 2 días después. Dijeron que fue un colapso por abandono. Nadie preguntó por qué el maíz alrededor creció más alto que nunca. Esa temporada, Álvaro se fue del pueblo. Esa misma semana yo regresé a la ciudad. Pero hay algo que nunca conté en la noche antes de irme. Mientras hacía mi maleta, encontré tierra dentro de mis zapatos, en negra húmeda y en el espejo del baño. Por un segundo, vi una sonrisa detrás de mí ahora. Cada otoño, sueño con campos interminables, con raíces que se mueven bajo mis pies, y con una voz que susurra. El surco siempre recuerda a quienes lo vieron y sé que algún día la tierra me va a reconocer. Vivía solo en la granja de mi familia en las afueras de Sierra del Sol, un pequeño valle rodeado de colinas y extensos campos de maíz. Mis padres habían muerto años atrás y yo compartía la propiedad con mi hermano Martín y su esposa, quienes viajaban mucho durante la temporada baja. Yo me quedaba solo cuidando la tierra, especialmente durante los meses de otoño, cuando el viento traía consigo un frío penetrante y los campos parecían cobrar vida. Hace unos años, mi prometida falleció inesperadamente y desde entonces había evitado cualquier compañía cercana. La soledad se volvió mi rutina y los otoños eran los peores. Las largas noches, el crujido de la madera y el silbido del viento entre los cañaverales me hacían sentir observado incluso cuando estaba solo. Era principios de octubre, justo antes de nuestra última cosecha, cuando Martín y su esposa se fueron por unos días. Pensé que no pasaría nada fuera de lo común, pero estaba equivocado. La noche comenzó como cualquier otra. Las ventanas estaban abiertas para dejar entrar la brisa fresca del valle, y yo me acomodaba en mi sillón con una manta y una taza de café caliente. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. No era un grito normal, era agudo, escalofriante, casi inhumano. Venía de los campos de maíz que se extendían como un océano oscuro hasta las colinas. Mi corazón se detuvo por un instante. Salté del sillón y corrí a mi habitación a abrir el arsenal familiar, agarrando el rifle de caza. Salí al porche y respiré el aire frío. El viento traía consigo un aroma extraño, algo entre tierra húmeda y hojas podridas. Esperé unos segundos y entonces otro grito, más cercano, más desesperado. No sabía si era una mujer en peligro o algún loco jugando con mi mente. Sin pensarlo, disparé al aire como advertencia. Un instante después, escuché un «ayuda» y luego el silencio absoluto. Encendí todas las luces exteriores, tomé mi teléfono y llamé a la policía. Mientras caminaba hacia el borde del campo llamando a la voz, las sombras parecían moverse entre las plantas altas, como si algo me estuviera observando desde cada rincón. 4 oficiales llegaron, con linternas potentes. Recorrieron el maíz conmigo, llamando a cualquier persona que necesitara ayuda. No encontramos a nadie. Uno de los policías me aconsejó que llamara si volvía a escuchar gritos, y se marcharon. Esa noche me sentí más solo y vulnerable que nunca. Intenté dormir. Tomé unas pastillas para la ansiedad y me recosté, pero hacia la 1 de la madrugada escuché golpes y crujidos provenientes del piso inferior. Me di cuenta de que nunca cerré las ventanas del salón y con los muros finos podía oír absolutamente todo. Agarré el teléfono y llamé a Martín, que estaba en otro pueblo. «Hay alguien en la casa», susurré. «Llama a la policía, por favor». Martín respondió sin preguntas y colgó. Yo estaba atrapado entre la lucha o la huida. Con cuidado, agarré la escopeta y bajé unos escalones, intentando no hacer ruido. Pero el sonido de pasos arrastrados me indicó que no estaba solo. Una silueta alta y delgada apareció al pie de la escalera. No respondió a mis advertencias. Caminó lentamente, casi flotando sobre el suelo, y desapareció por el salón hacia la puerta trasera. Corrí a bloquear la puerta y llamé a la policía. Mientras esperaba, los ruidos del maíz afuera me hicieron entender que alguien o algo había seguido mis pasos hasta el campo. A la mañana siguiente, mientras cosechaba con la máquina, vi algo que me heló la sangre. Un zapato femenino, tamaño 38,
parcialmente enterrado entre las mazorcas secas. Lo dejé allí, sin tocarlo demasiado, y llamé a la policía. Llegaron con perros entrenados, pero no había registros de personas desaparecidas en el área. Semanas después, noté cosas extrañas. Las ventanas se cerraban solas, incluso cuando estaba seguro de haberlas dejado abiertas. Los campos de maíz parecían moverse por voluntad propia, sin viento. Por las noches escuchaba susurros lejanos, como un coro de voces que repetían mi nombre. A veces encontraba marcas de pies descalzos entre los surcos, grandes y desiguales, que desaparecían al acercarme. Una noche, mientras inspeccionaba la granja, vi a alguien parado entre los maíces, a lo lejos. Era la misma silueta alta y delgada de aquella madrugada. Esta vez no huyó, solo me miró, y por un instante el campo entero pareció inclinarse hacia mí, como si la tierra misma me estuviera reclamando. Intenté marcharme, pero cuando miré atrás, mi sombra se había alargado y separado de mi cuerpo, proyectándose hacia el maíz. Escuché un susurro profundo y gutural. El maíz siempre recuerda, el maíz nunca olvida. Desde entonces, cada otoño, incluso con mi hermano y su esposa de regreso, la granja nunca ha estado en silencio. El susurro continúa, la silueta aparece entre los surcos, y a veces cuando la brisa sopla de cierta manera, puedo escuchar un grito lejano que parece pedirme que me quede, que me una a la tierra. Y lo peor de todo es que no se irá. El campo de maíz siempre encuentra a sus víctimas, y yo soy parte de él ahora. Cuando éramos niños, nuestra familia tenía una casa de vacaciones en Lago Sombrío, Carolina del Sur. Un valle apartado rodeado de campos interminables de maíz y bosques antiguos. Por casa de vacaciones, quiero decir una modesta cabaña de madera de 3 habitaciones, vieja pero suficiente para nosotros 4 hermanos. No era lujosa, pero era nuestra infancia, y cada viaje nos llenaba de nostalgia. En ese tiempo, mis edades eran aproximadamente 14, 12, 10 y 8 años. La cabaña tenía electricidad y el televisor, aunque antiguo, nos permitía conectar nuestra PlayStation y pasar horas jugando después de explorar. Habíamos explorado tanto el área que conocíamos cada rincón. Un viejo parque de la escuela primaria donde jugábamos a las escondidas mientras nuestros padres leían revistas, la tienda del pueblo donde inventábamos juegos y los bosques que rodeaban la propiedad llenos de sombras y secretos. Lo curioso era una casa al final de un camino de tierra que nunca tenía coches ni señales de vida. Estaba sobre una pequeña colina junto a un campo de maíz. Siempre parecía abandonada y su aspecto nos hacía sentir una mezcla de curiosidad y miedo. Era la primera vez que nuestro hermano más pequeño, Tobías, se unía a nuestras exploraciones. Aquella tarde decidimos jugar escondidas por la zona. Mi hermano mayor, Antonio, sería el buscador primero. Yo corría a esconderme entre las mazorcas secas del campo. El viento arrastraba las hojas muertas y el crujido bajo mis pies me mantenía en tensión. Mientras escuchaba los pasos de Antonio entre el maíz, de repente oí otro crujido, más cercano, pero distinto. No era ninguno de mis hermanos. Mi corazón se aceleró. Salí corriendo hacia la cabaña roja en la colina, pero cuando me giré para mirar atrás, vi algo que nunca olvidaré. Una figura alta y delgada, escondida entre las mazorcas, observándome. Su rostro estaba deformado, como si la carne y la piel se hubieran reconfigurado de forma antinatural, y sus ojos brillaban con un fulgor frío. Grité el nombre de mis hermanos y corrimos hacia la cabaña. Toqué la puerta con fuerza y aunque no me siguió, podía sentir su presencia acechando entre el maíz, como si nos estudiara, esperando el momento adecuado. Esa noche, nuestros padres nos prohibieron salir después del anochecer, pero al día siguiente, la curiosidad nos venció. Con linternas, regresamos a la propiedad abandonada para jugar flashlight tag, escondidas en la oscuridad. Yo conté hasta 60 y luego grité, ¡voy!
Caminé por el campo sin encender la linterna, dejando que mis ojos se adaptaran a la penumbra. El maíz crujía a cada paso. Entre los surcos algo se movía. Un susurro bajo y rasposo dijo: «Puedo jugar con ustedes». El miedo me paralizó. Era una voz humana, pero distorsionada, como si viniera desde un lugar que no existía del todo en este mundo. Encendí la linterna y vi la mitad de un rostro deformado mirándome entre las mazorcas. No era un disfraz, era real y estaba demasiado cerca. Corrí gritando hacia donde estaban mis hermanos, que nos siguieron con sus linternas encendidas. El ser desapareció entre las sombras, pero el aire quedó cargado de un frío antinatural, y el maíz parecía moverse por sí solo, formando caminos que nos guiaban lejos de su presencia. Cuando finalmente llegamos a la cabaña, los padres no podían comprender la magnitud de lo que vimos. Esa noche me costó dormir. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento me hacía pensar que aquella figura nos observaba desde algún lugar entre los árboles y las mazorcas. Al día siguiente, decidimos no volver a acercarnos a la casa en la colina. Mi familia vendió la propiedad unos años después, pero hasta hoy, cuando paso cerca de campos de maíz en el otoño, aún siento que me siguen observando. A veces, incluso en sueños, oigo su susurro. El maíz nunca olvida, siempre recuerda a quienes juegan en sus filas. Y sé, con terror, que ese juego no terminó aquel día, nunca termina.